Gracias por su compromiso con el desarrollo equitativo para Jalisco, por sus aportaciones críticas y bien sustentadas, por su asistencia valiosa a cada sesión, por seguirnos en redes sociales, por el interés demostrado con cada invitado, por su interés para seguir construyendo un mejor Jalisco en 2023. Dejo con ustedes a Katy para que nos haga el favor de conducir esta entrevista con el señor secretario de Salud, don Fernando Petersen. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, César, por la introducción y muchísimas gracias, secretario. Encantada de conocerlo. Ya como adelantaba César, traemos unas preguntas preparadas, pero siempre me gusta poner sobre la mesa que cualquier cosa que enriquezca y que sea importante que abordemos, nos salgamos del guión, ¿no? Y no seamos tan estrictos para que podamos realmente identificar pues toda la visión y trayectoria que tiene usted, secretario. Entonces, bueno, me gustaría comenzar con nuestra primera pregunta. En Igeneris, nosotros somos una firma de innovación, como adelantaba César, y usamos un término que nos gusta mucho, que es el de competencias clave, ¿no? Que podría parecerse a las ventajas competitivas. Si pudiéramos decir cuáles son las competencias clave del sector salud de Jalisco, ¿cómo las definiría, secretario? ¿Qué distingue a Jalisco en el sector salud, en otras palabras, ¿no? de otros estados de la nación? Creo que esta es una pregunta que para empezar considero de mayor trascendencia. Lo primero es que tendríamos que tener muy claro, ¿no?, que el sector salud tiene un epicentro. El epicentro del sector salud es la población. Y eso es muy, muy importante porque muchas veces se plantea la salud desde la perspectiva de la enfermedad. Y creo que hoy se tiene que hacer una ruptura de muchos paradigmas que necesitamos hacer con la finalidad de poder llegar a lo que hemos planteado debe ser el objetivo más importante, que es el brindar salud a la ciudadanía, el brindar salud a las personas. Por supuesto, tenemos que entender que en ese paradigma tenemos que pasar de lo que antes era la patología, es decir, los médicos se encargaban de ver a los enfermos, a la salutogénesis. Esto es un concepto muy importante que viene manejando ya desde hace muchos años el doctor Enrique Ruelas Barajas, quien es una persona que desde la Academia Nacional de Medicina ha venido impulsando esta ruptura de paradigma en el sentido de que lo que tenemos que buscar es más que nada que toda la ciudadanía esté saludable. Si la ciudadanía no está saludable, estaremos enfrentando lo que hoy desgraciadamente es una realidad, como son las enfermedades crónico-degenerativas. Si estas no existieran, y es una hipótesis absolutamente nula, estaríamos hablando de que las enfermedades que tendríamos que estar lidiando serían enfermedades infecciosas, para las cuales hemos aprendido desde hace muchos años cómo manejarlas y para las cuales en general el manejo con antibióticos, hoy con retrovirales, hoy con antivirales, pues ha sido exitoso en general. Desgraciadamente hoy la causa de muerte número 1 en México, en el mundo y por supuesto en Jalisco son las enfermedades crónico-degenerativas. Estas enfermedades que se deben sobre todo a estilos de vida no saludables. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es poner al ciudadano en el centro de las decisiones de salud y buscar que en lugar de gastar una gran cantidad de dinero solamente en los enfermos, debemos de procurar espacios saludables, lugares pronos a la salud, buenas prácticas de salud, estilos de vida saludables y todo lo que de alguna manera nos permite controlar los factores de riesgo que hoy son más que conocidos. El estudio de Framingham desde hace muchísimos años nos mostró que hay factores que inciden directamente en la salud y que tenemos que tenerlos muy claros y que tenemos que ser muy, muy persistentes en tratar de eliminar estos factores de riesgo en la vida de todos los ciudadanos. Creo entonces que la primera pregunta es que tenemos dos cosas que hacer. Primero, poner al ciudadano en el centro de las decisiones de salud y dos,
cambiar los paradigmas. Antes era, como decíamos, patología, hoy se llama salutogénesis. Antes era manejo del enfermo, hoy se llama salud. Antes se llamaba atención oportuna, hoy hablamos de atención cercana a la población, cercana a los pacientes. Entonces, tenemos que romper los paradigmas, los viejos paradigmas de la salud para poder enfrentar a un futuro que sin duda nos va a mostrar una cara en la cual, si no actuamos sobre estos principios, estaremos repitiendo y estaremos gastando enormes cantidades de dinero en enfermedades crónico-degenerativas. Secretario, me encanta cómo lo pone sobre la mesa. Estos cambios de paradigmas es parte de nuestra tesis, ¿no? De todo lo que queremos demostrar en este paper, ¿no? Cómo podemos accionar esos cambios y materializarlos, ¿no? En iniciativas concretas. Y justo una de las preguntas que tenía por aquí planteadas es, para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué espacios de oportunidad existen entre el sector salud y la innovación? Es decir, ¿qué tan viable es que ideas disruptivas se materialicen realmente en formas de trabajo, en nuevos tratamientos, en nuevas medicinas? Es decir, ¿por dónde podríamos comenzar o qué hace falta, ¿no? En el sector salud para poder comenzar a accionar en esa línea, ¿no? Que creo que también justo pues pega mucho a esos cambios de paradigmas, a encontrar nuevas oportunidades. ¿Cómo podríamos fortalecer en ese sentido el espacio para crear nuevas ideas y para que la disrupción sea bienvenida? Uno de los puntos muy importantes en el que Jalisco sin duda ha sido un líder nacional es en el entendimiento de que hoy día la comunicación, la inteligencia artificial, toda la tecnología es fundamental en el ámbito de la salud. Y creo que no exagero diciendo que uno de los más importantes inversiones en salud fue el llevar el Internet a todos los centros de salud del estado de Jalisco. Esto es una ruptura muy importante de paradigmas, porque esto nos coloca en el siglo XXI. Esto nos coloca ante la oportunidad de dos grandes acciones en salud que están empezando a ver sus primeros pasos. Nos ha tomado tiempo, por supuesto, implementar todo esto, pero hoy en los 586 centros de salud del estado de Jalisco existe ya lo que llamamos Red Jalisco, es decir, una conectividad que nos permite hacer uso de otra herramienta tecnológica muy importante que desde hace tiempo se venía anunciando, pero que no se llevaba a cabo, como es el SRS. El SRS es un sistema, ¿no? de electrónico de tener un expediente electrónico. Es un sistema de registro en salud. Este es todo es absolutamente en digital, y todo esto nos permite generar una gran cantidad de interconectividad y, por supuesto, algo fundamental, portabilidad. Esto es una palabra que hoy en salud debe ser básica. O sea, tu expediente debe de acompañarte, debe de permitirle al médico que te vea saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Y eso es uno de los grandes cambios que se han dado en esta administración, primero con la conectividad, sin la cual hubiera sido imposible pensar en algo más. Después, en el SRS, un sistema de registro en salud, que es un expediente electrónico. Y, por supuesto, esto nos va a llevar a dos grandes áreas. Una, que es la telemedicina, que es la posibilidad de acceder a servicios de salud desde preguntas, desde simples comentarios, desde dónde puedo ir a vacunarme, dónde puedo ir a recoger mi medicamento, hasta el poder de verdad, con estos avances tecnológicos, llevarle a la ciudadanía los temas más importantes en cuanto a prevención, epidemiología y salud pública. Creo que el gran aprendizaje que tenemos que tener después de la pandemia por COVID-19 es que la salud pública es el bien más preciado que tenemos. No solo la salud individual, sino la salud pública. En la medida que tenemos una comunidad saludable, en la medida que tenemos una familia saludable, en la medida en que tenemos
realmente salud es en la medida en que tendremos que ir avanzando poco a poco. Hemos logrado, por supuesto, aumentar los años de vida como un parámetro importante de salud. Sin embargo, hay otro parámetro que es calidad de vida, ¿no? Y hay maneras de medir los QALYs famosos, que es calidad de vida, y eso tiene que ser también parte de lo que estamos haciendo. Y por supuesto, en la medida en que sepamos la epidemiología, que tengamos registros verdaderos, que sepamos dónde está la gente que está enferma para poder acceder a ellos y llevarles su medicamento, es en la medida que podemos hacer eso. Entonces, la tecnología y la unión con la iniciativa privada, con los desarrollos, con las universidades, con las cámaras, ha sido fundamental en Jalisco y es hoy día uno de los puntos muy interesantes y muy importantes que tenemos. Hoy día tenemos plataformas como, por ejemplo, una plataforma para dengue, en donde te dice qué estamos haciendo, qué es el dengue, cuáles son los factores que tienes que entender para tratar de ayudarnos en el tema de dengue, como lava, tapa, voltea y tira. Pero no solo eso, también permite simplemente con un QR que tú detectes a los brigadistas de vectores que van a tocar tu casa a ayudarte a limpiar, a hacer eliminación de criaderos, sabiendo que verdaderamente son personas que trabajan en el sector salud, ¿no? Simplemente con un QR. Tenemos también otras plataformas tecnológicas como son la de Cuida tus cifras, una medida muy importante que también la tenemos en digital y que nos permite dar un seguimiento a cómo está tu presión arterial, cómo está tu peso, cómo está todo el tema de factores de riesgo, sobre todo para enfermedad coronaria. Y así hemos ido desarrollando diferentes plataformas que hoy nos permiten ponernos al estado de Jalisco en un momento muy importante para el tema digital en general en el tema de salud. Qué interesante, y creo que definitivamente estas iniciativas como la de generar conectividad, ¿no? Y digitalizar de alguna manera o comenzar esa digitalización en los centros hospitalarios seguro será clave para el desenlace de los médicos, ¿no? Y de los tratamientos. Y justo en línea a esto que nos comenta, secretario, de esos esfuerzos que ya se han estado haciendo para poder mejorar la atención en la salud. O sea, si fuese una pregunta, si fuese la carta a los Reyes Magos, ¿no? Y tuviéramos todo el dinero del mundo, ¿qué otros retos visibiliza en donde podríamos ir accionando para crear estos centros hospitalarios, el referente a nivel país, ¿no? Que sea Jalisco el que por sus centros y sus redes de hospitales es el más fuerte, tiene la mejor atención. Creo que el de la conectividad es muy importante y qué gusto me da saber que ya lo están accionando y que ya es una realidad, ¿no? Pero ¿qué otros retos, no? Y si fuese, como le digo, carta a los Reyes Magos, de me gustaría que hiciéramos esto, ¿tendría sentido accionar sobre aquello? ¿Qué otros retos hay para poder fortalecer esos centros hospitalarios de Jalisco? Yo creo que es muy importante otras acciones, otras 3 acciones, yo te diría. La primera de las acciones es que los centros de salud surgen, ¿no? A partir de las comunidades. Es decir, los centros de salud tienen, de acuerdo a la normativa federal, un núcleo básico que está compuesto de un médico, una enfermera y una trabajadora social o promotora de salud por cada 3,500 habitantes. Es decir, hay muchas comunidades en los diferentes municipios del estado de Jalisco que no cuentan con 3,500 habitantes, entonces no podríamos poner un centro de salud. Por otro lado, hay comunidades que tienen, muchas subcomunidades que pueden tener alrededor de 8,000 habitantes. Entonces tienen derecho a 2 centros, o sea, 2 núcleos básicos, ¿no? 2 médicos, 2 enfermeras, 2. El gran problema que tenemos es cómo hacemos para que todos los municipios del estado, los 125 municipios que tienen estas características, puedan tener acceso a médicos, enfermeras y promotores de salud, al menos un municipio, ¿no? Al menos un centro de salud por cada municipio. Esto implicaría 125 centros de salud que abran 24/7. La petición del señor gobernador ha sido precisamente el que busquemos la posibilidad, busquemos la unión con los presidentes municipales, busquemos esta alianza para lograr que al menos un centro de salud de cada municipio, de los 125 municipios, esté abierto 24/7. Es decir, todos los días de la semana,
24 horas. Este es uno de los grandes retos desde la perspectiva de la salud pública, de la atención primaria de la salud que tanto estamos buscando. Porque decir que tenemos un gran sistema de salud cuando la gente después de las 2 de la tarde o 3 de la tarde ya no está cerrada el centro de salud, pues es muy complicado, ¿no? Y el tema no es nomás dinero. Necesita planeación, necesita médicos, necesita enfermeras, necesita equipamientos. Tenemos que entender que las tres grandes áreas que tenemos que tener son infraestructura, personal y equipamiento. En estas tres grandes áreas es en donde se va la inversión en salud. Personal, equipamiento e infraestructura. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Nosotros, además de la conectividad, lo que hemos hecho es adecuar nuestros centros de salud. Al momento, llevamos ya el 80% de los centros de salud que se han rehabilitado o reconstruido o remodificado de manera que sean espacios dignos, tanto para el personal de salud como para el paciente. Y eso es un tema por demás importante. Por otro lado, es importante el equipamiento. Por supuesto que se requieren grandes cantidades de dinero para tener el equipamiento necesario en todos y cada uno de los centros de salud que nos permitan atender a las personas. Y por supuesto, se requiere también, además de equipamiento y de personal, se requiere también infraestructura. Necesitamos arreglar todos los centros de salud. Entonces, creo que esos tres temas tienen que ser muy bien vigilados y valorados. En Jalisco, al momento de que recibimos, teníamos alrededor de 30 hospitales, entre comunitarios y regionales. Hoy hemos aumentado la oferta, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todas las regiones del estado de Jalisco, y todas las regiones sanitarias tienen al menos 2 hospitales, 2 lugares en donde se puede concentrar ya las personas. En algunos ya tienen 3, en algunos 4, y eso es muy, muy importante. Segundo punto, el acercamiento de las personas. Uno de los puntos importantes es el llevarles alguna manera de transportar a los pacientes, a los enfermos, de los hospitales a los centros de tercer nivel en donde pudiera resolverse la problemática. Y te pongo el ejemplo más importante y más de todos los días. Todos los días hay accidentes en las carreteras de Jalisco. Y el tema es, no todos los centros regionales o comunitarios tienen ortopedistas 24/7, o neurocirujanos, o neurotraumatólogos, o anestesiólogos. Por supuesto que no los hay. Y entonces tenemos que trasladar a los pacientes. Es por eso que en esta administración se entregaron ya a todos los 125 municipios del estado, independientemente del color político del presidente municipal, se les entregó ambulancias para el transporte de los pacientes a otros centros hospitalarios dentro de su municipio o fuera de su municipio. El gobernador del estado entregó al inicio de esta administración también un helicóptero que ha sido fundamental hoy día para trasladar pacientes, sobre todo en estado crítico, y que ha sido fundamental, sobre todo en uno de los grandes programas, que es en el de muerte materna. Es así como en el 2022 tuvimos 0 muertes maternas en la zona norte del estado de Jalisco, una zona donde existen pueblos originarios, donde existe una enorme diversidad de asentamientos y donde no hay un acceso carretero a todos y cada uno de estos lugares. Entonces, yo te diría que además de poner centros de salud, de invertir en centros de salud, de arreglar los centros de salud, y un dato te va simplemente a cambiar la perspectiva de los centros de salud. Cuando llegamos, solo el 14% de los centros de salud estaban acreditados. Es decir, tenían los criterios de infraestructura, de personal y de equipamiento para considerarlos como lugares aptos, acreditados para la atención de los enfermos. Hoy tenemos ya el 90% de los centros de salud acreditados y esperamos entregar, ¿no?,
Ojalá el 100%, estamos trabajando fuertemente en eso, nos queda nomás un año, pero bueno, ya tenemos más del 90% acreditados. Pasamos de un 14 a un 90%. Entonces, tener hospitales acreditados, tener cómo manejar a los pacientes, cómo trasladar a los pacientes, cómo hacer una movilización adecuada de estos pacientes también es importante. Y el tercer punto, y muy importante, dinero, yo te diría que las grandes acciones en salud no están en los hospitales. Las grandes acciones en salud están en la prevención. Y es así como necesitamos de verdad que la gente haga suyo el tema de la prevención, este cambio de paradigma hacia la salutogénesis. Con mucho gusto te puedo decir y compartirte que en Jalisco nos sentimos profundamente orgullosos de haber alcanzado más del 80% de vacunación contra el COVID-19 en mayores de 18 años. También decirte que hicimos un programa importante para la vacunación que nos permitió en un lugar, en un macrocentro, aplicar 40,000 vacunas en un solo día. Eso te habla de la enorme eficiencia y eficacia que tuvimos en la aplicación de vacunas en el estado de Jalisco. Las vacunas, sin duda, son una gran medida de prevención y de prevención primaria. Además, lo que no se ve, lo que está bajo la tierra, hoy agua potable, espacios saludables, control de humos, control de muchos de los temas que obviamente la industria, la iniciativa privada tiene que ayudarnos para tener procesos limpios. Hoy la ecología forma parte de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Hoy podemos decir con muchísimo gusto que antes decíamos que salud era un estado de bienestar biopsicosocial. Hoy la propia Organización Mundial de la Salud ha cambiado este término para decir que salud es un estado de bienestar biopsicosocial ecológico y no solo la ausencia de enfermedad. Necesitamos espacios saludables, espacios libres de humo, espacios limpios, espacios libres de ruido, espacio de muchas cosas. Eso es por un lado. Y finalmente decirte que si tuviera muchísimo dinero, ¿no? Me encantaría tener la posibilidad de ir avanzando en la tecnología. Tecnología que nos permita hacer diagnósticos, ¿no? Genéticos, diagnósticos tempranos, diagnósticos que nos permitan prever quién va a desarrollar qué a partir de cargas genéticas. Hoy el genoma humano nos da una enorme apertura que creo que debemos de hacerlo. Y desde el punto de vista terapéutico, tenemos que también avanzar a áreas de desarrollo tecnológico e investigacional en el cual la ciencia médica, el desarrollo farmacológico nos permita el acceso a fármacos que pudieran ser muy caros, pero que realmente pueden cambiar la historia de la humanidad. Hoy hay estudios ya que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, obesidad. México es el segundo país más obeso en adultos y el primero en niños. El manejo terapéutico de la obesidad, desde el punto de vista farmacológico, no solo había sido una tragedia, sino que había sido realmente dañino. Había habido fármacos que se usaban para bajar a la gente de peso y acababan con suicidio, ¿no? Entonces, había sido muy complejo. El primer gran esbozo lo dio la cirugía bariátrica, cirugía que nos permitía unas reducciones de hasta el 25% del peso corporal. Esto obviamente no es accesible a todas las personas, son cirugías muy caras, cirugías muy complejas a las cuales no había accesibilidad. Hoy día ya está habiendo desarrollos farmacológicos que nos estarán permitiendo, ¿no? Y como esto está pensado al 2040, yo espero que para el 2030 ya estemos realmente con una píldora que permita que los obesos, ¿no?, bajen de peso en esa misma proporción, 25% de su peso, ¿no?, sin efectos colaterales graves como los tenían los antiguos medicamentos. Es decir, necesitamos entender que no solo necesitamos medicamentos antiguos, medicamentos
de hace tiempo. Necesitamos avanzar con la ciencia, ¿no? Hoy hay también medicamentos biológicos que se usan, por ejemplo, en cáncer, de enorme costo, de enorme cantidad de dinero, que hacen imposible que sean de acceso para todos, pero que realmente tenemos que ir desarrollando en los diferentes estados instituciones de investigación que nos permitan acceder a que estas personas puedan tener una mejor terapéutica. Hoy Jalisco tiene ya varios institutos como el Instituto Dermatológico de Jalisco, conocido en todo el mundo por la excelencia en el manejo de la enfermedad dermatológica. Institutos como el Instituto de Cirugía Reconstructiva, reconocidos también a nivel mundial, donde vienen a formarse personas de varios lugares del mundo para estar entendiendo lo que es la reconstrucción mamaria, reconstrucción del labio leporino, reconstrucción de muchas cosas. Hoy estaremos ya cercanos a este año entregar un área para niños con quemaduras. Esta es un área muy importante, muy sensible, en donde también habrá investigación que nos permitan desarrollos tecnológicos de avanzada. Y finalmente, el gobernador del estado ha hecho una enorme inversión en el Instituto Regional de Cancerología. Este es un instituto que va a permitir no nomás el manejo y el tratamiento de los pacientes con cáncer, sino también la investigación para nuevos fármacos, para nuevos abordajes, para nuevos diagnósticos tempranos en el cáncer, que sin duda en los próximos 15, 20 años seguirá siendo una de las 5 principales causas de muerte entre los jaliscienses y mexicanos. Gracias, secretario. Ahora que mencionaba en su primer punto de los que nos comentaban, ¿no? La condicionante que hay para los centros de salud en función al número de habitantes que hay en cada municipio, ¿no? Me hace todo el sentido y nada más por compartirle, ¿no? Justamente ayer por la mañana hablábamos con un investigador de Harvard que se dedica a temas de urbanismo y nos decía que están por lanzar uno de sus nuevos libros en donde han analizado a 100 ciudades del mundo y justamente la razón o las ciudades más exitosas ha sido porque han logrado conglomerar las necesidades básicas en función a un número, o sea, a un número determinado de densidad poblacional, ¿no? Tanto para temas de salud, temas educativos, temas de innovación, temas de tech y de clústeres de empresas, ¿no? Que es justamente eso en lo que ha exponenciado casi en más de un 30% el acceso para todos los servicios y para el desarrollo de las personas, de todas las industrias. Entonces, nada, por compartirlo porque me hace todo el sentido. Y quería hacerle una pregunta justamente a este último punto que mencionaba sobre los centros de investigación y los fármacos y lo complicado o lo caro que son algunos de los medicamentos. Me gustaría preguntarle, en Jalisco, no sé si es por tema de política pública, pero ¿qué tan complicado es materializar la investigación a comercializarlo, ¿no? O sea, que realmente se pueda comercializar la investigación para la realización o la maquetación de productos, de nuevos fármacos, de nuevos medicamentos, y que esa investigación realmente se traduzca, ¿no? O sea, de toda la investigación que se logra a tratamientos accionables para atender unos de los muchos retos como es el de la obesidad, entre otros, ¿no? Que existen en México y en Jalisco. ¿Qué tan complicado es que realmente quienes se dedican a la investigación puedan materializarlo y comercializarlo hacia productos o tratamientos o medicamentos? Creo que es muy complicado. Primero, porque a los médicos no nos forman bajo esa perspectiva. Creo que serán nuevas generaciones que están siendo formadas en estos momentos, ¿no? Y en instituciones que tienen también otra mentalidad un poco más desde el punto de vista tecnológico, ¿no? El que vaya a haber un desarrollo de este tamaño. Sin embargo, en Jalisco, quiero decirles que hicimos un trabajo muy importante en el área de innovación de la Secretaría de Salud, y entonces lo que hicimos fue que tenemos ya un convenio con una empresa que vamos a empezar a trabajar, y de hecho venimos ya trabajando algunos protocolos de investigación en los cuales los investigadores del estado de Jalisco forman parte ya de grandes investigaciones internacionales. Antes la investigación generalmente se hacía o en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la UIVO, o en los hospitales civiles, algo en el dermatológico, pero hemos ampliado ya esta capacidad para que podamos tener en la Secretaría de Salud un centro de investigación de alto nivel internacional en el cual pueda hacerse investigación no solo de fármacos, sino algo muy importante.
una investigación epidemiológica. Necesitamos tener datos. Hoy la ciencia de datos es una ciencia fundamental en salud. Si no tenemos datos, es muy complicado tomar decisiones. Por ende, la ciencia de datos hoy día en salud tiene que tener un lugar preponderante. Necesitábamos, pues, primero conectividad, después un expediente electrónico para poder tener datos y poder decir, a ver, ¿por qué en esta zona del estado de Jalisco hay más diabéticos? ¿Por qué en esta zona se tiene un aumento en la incidencia de cáncer? Si los pacientes simplemente llegaban, se trataban, llegaban, se trataban, llegaban, se trataban, iba a ser muy difícil hacer acciones preventivas. Hoy tenemos en Jalisco ya echados a andar registros estatales de salud que son fundamentales para esta ciencia de datos. Tenemos el primero, que es el registro de cáncer. Tenemos y estamos permanentemente insistiendo en que todas las personas, todos los médicos que hagan y diagnostiquen cáncer, nos los hagan y nos los compartan como una necesidad de salud pública. Necesitamos saber en dónde están, quiénes son, cuáles son sus factores de riesgo, qué contaminantes, qué comen, en quién están en contacto. Necesitamos saber muchos datos de ellos para poder hacer verdaderamente, a través de esa ciencia de datos, un diagnóstico que nos permita abonar al tratamiento preventivo de estas enfermedades. Entonces, tenemos enfermedad cáncer, tenemos el registro de enfermedad renal terminal, ¿no? Y tenemos ya también el registro de los niños con diabetes mellitus tipo 1. Esta ya se ha convertido en una política pública, de manera que hoy todo niño, niña o adolescente con diabetes mellitus tipo 1 tiene garantizado el acceso a la educación, y esto es un tema muy importante. La salud es un tema también educativo. Tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a saber lo que es la salud. La educación, el tratamiento, el diagnóstico y, por supuesto, las complicaciones. Necesitamos, por supuesto, entonces una política pública. Ya la tenemos, somos el único estado que tiene una política pública para niños con diabetes mellitus tipo 1 y estamos aumentando el registro de estos niños, en el que pensamos que debe haber alrededor de 2.500 niños. Llevamos 1.278 registrados en el estado de Jalisco y bueno, nuestra intención es que ojalá que podamos avanzar rápidamente en el próximo año para poder entregar en el próximo gobierno un registro de decirle a todos los niños, niñas y adolescentes en Jalisco que tengan diabetes mellitus, tienen en su lugar donde viven, en su centro de salud, en su hospital, ¿no? Los medicamentos, las tiras reactivas, lo que necesiten para poder llevar una vida lo más normal posible. Aprovechando esto último que nos acabas de comentar y sobre todo con los importantísimos avances que han hecho en esta administración, mi pregunta sería, ¿qué dejarías tú como una política pública que trasciende el sexenio? Una política pública que le encargues a la sociedad de Jalisco y de México que estemos vigilantes para que continúe esa política, amén del partido político que gane las elecciones en Jalisco o en México en el año 24, pero que la sociedad siempre estará vigilante para que la salud pública continúe mejorando. ¿Qué política pública definirías tú como la más importante? Yo te diría que hay dos políticas públicas. La primera es que tengamos servicios de salud de calidad 24/7 en todo el estado de Jalisco. Eso creo que es muy, muy importante. Tenemos que ir caminando hacia eso. Nuestra limitante eran las CLUES y todo esto que platicábamos inicialmente de la limitante geográfica para poder abrir más hospitales y todo lo demás. Sin embargo, creo que el gobernador ha sido muy enfático en decir necesitamos cambiar el paradigma y no podemos esperar a que el enfermo llegue a nosotros. Tenemos que impulsar la salud en los municipios, en las comunidades, en las casas. Entonces yo te diría que la sociedad debe estar muy vigilante en el sentido de que no haya un paso atrás.
necesitamos que sigan los hospitales funcionando, los hospitales con el personal, necesitamos que todos los municipios tengan, ¿no? Uno, personal al menos en un centro de salud de cada municipio 24/7, que tengan dos, la capacidad de movilizar a los pacientes con la finalidad de que puedan trasladarse al nivel de medicina en el que se pueda hacer. 80% de las enfermedades pueden tratarse en el primer nivel de atención médica, pero 20% no, y necesitamos llevarlos a ese segundo nivel para poder atenderlos. Entonces, esos dos temas son muy importantes. Y tercero, yo creo que la pandemia también nos enseñó que no podemos jugar con la salud. Necesitamos que existan medicamentos en todos los centros de salud para poder atender sobre todo las enfermedades más prioritarias, es decir, las enfermedades que padece la gran mayoría de la gente. Existe una enorme cantidad de patología hoy que el desarrollo, genético, el desarrollo científico, nos permite hacer diagnóstico de enfermedades raras, de enfermedades complejas, de altísimo costo, ¿no? Realmente no estamos llegando a esos niveles porque necesitamos de la federación para poder comprar medicamentos que pueden gastarse $1 millón por persona al año o $2 millones por persona al año en 1 o 2 medicamentos. Necesitamos la ayuda, por supuesto, de la federación. Sin embargo, creo que la mayoría de la sociedad, si vigilamos tener nuestros espacios, ¿no? Como los vamos a dejar, con infraestructura, con equipamiento, con personal y tener el acceso a la salud en los medicamentos, creo que será un avance fundamental. Y segundo, yo te diría que la segunda política pública es la política pública de la salud, no de la enfermedad. Y ahí tenemos que ser muy claros en el cuidado del agua, en el cuidado del aire, en el cuidado de los alimentos, en el cuidado de el tráfico, ¿no? Y accidentes. Accidentes es la causa número 5 de muerte. Hay muchos accidentes hoy día que todavía cobran muchas vidas en los jaliscienses. Entonces, la salud pública, yo diría, debe ser el gran legado de esta administración. Entender a la salud pública, a la salud de todos, no solo a los enfermos y los hospitales. Esa, yo te diría, es la número 1 como la política pública que no podemos como ciudadanos abandonar. Debemos de saber qué está pasando en salud y qué tenemos que hacer para resolver la problemática. Obviamente no tenemos manera de evitar que la gente se enferme, no tenemos manera de evitar que todos nos vamos a morir. Lo que sí podemos es ir caminando hacia esa limitación de saber, primero, previamente, hacer lo que tengamos que hacer de medicina preventiva. Y dos, que tengamos la accesibilidad para hacer lo más tempranamente el diagnóstico, porque en todas las patologías, un diagnóstico oportuno es un mejor resultado en salud. Sí, quisiera abundar en este tema que acabas de mencionar, que me parece fundamental para el futuro, y ya luego le regreso el micrófono a nuestra conductora del día de hoy, a Katy. El sector privado de Jalisco ha invertido tremendamente en el sector de cuidados de la salud, valga la redundancia. Ahí en donde los hospitales de Guadalajara, sobre todo, ya se particularizan o se pueden presumir como de los mejores del país. Ahí también con las cadenas de laboratorios de análisis clínicos, patología, diagnóstico, imagen, en fin, también se representan como de los mejores en esta región del país, y ya no digamos el área farmacéutica. Más del 40% de los laboratorios farmacéuticos mexicanos están ubicados aquí en Jalisco, y sigue creciendo por el nearshoring, por toda esta geolocalización nueva que se está dando en Norteamérica. Bueno, pues están llegando nuevas inversiones en materia de laboratorios farmacéuticos. ¿Cómo debe acompañar una Secretaría Estatal de Salud a ese esfuerzo del sector privado local y nacional y extranjero para que aquí sea una verdadera capital de la salud en los próximos 20 años?
Es muy importante decir, César, que uno de los primeros pasos que había que hacer ya se dio, que era el de separar la Secretaría de Salud del OPD Servicios de Salud Jalisco. Es decir, era muy importante que la Rectoría del Estado en materia de salud estuviera separado de la obligatoriedad de atender todo el proceso de la atención médica. Y eso ha sido muy importante porque nos ha permitido hoy acercarnos a los hospitales privados, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, al ISSSTE, a CEMAR, a SEDENA y a todos los diferentes actores en salud en el estado de Jalisco. Creo que esa fue una gran decisión, señor gobernador, entendió que tenemos que hacer. Entonces, creo que hemos venido sumando muchísimo con todos ellos. Y te podría decir, por ejemplo, que en el tema de los exámenes de laboratorio para COVID-19, esta red Jalisco que hicimos nos permitió que avanzáramos de 2 laboratorios que estaban certificados por Senatra en la Ciudad de México. Avanzamos, el Hospital Civil de Guadalajara tenía uno, el IMSS tenía otro, nosotros en el estado teníamos otro. En el estado, cuando arrancó la pandemia, teníamos la posibilidad de hacer 68 PCRs al día. O sea, obviamente era imposible que hubiéramos hecho el diagnóstico de toda la gente que estaba enferma en su momento en los grandes picos. Hoy, desde el punto de vista de laboratorios públicos, la Universidad de Guadalajara, solo la Universidad de Guadalajara tiene más de 12 laboratorios de biología molecular. Eso es importante, pero además los laboratorios privados hoy aportaron más del 40% de todas las pruebas que se hicieron durante la pandemia de COVID. Y eso es una gran noticia para el estado de Jalisco, pero además para nosotros también como gobierno de Jalisco. El manejo permanente, la comunicación fluida y permanente con los laboratorios nos permitió hacer diagnósticos muy precoces, detectar a los enfermos, darle seguimiento epidemiológico. Además, como bien dices, las inversiones en salud en hospitales, hoy se están generando grandes hospitales privados, ¿no? Decirte que Jalisco fue el primer estado de la República que vacunó de manera simultánea a los médicos del sector privado con los del sector público. Y esto pues nos llevó a que no les gustó en la Ciudad de México nuestra política estatal, en donde ellos decían que los médicos privados no deberían de vacunarse porque no eran parte de la cadena de atención pública en el país. Nosotros, al mismo tiempo que vacunábamos médicos privados, vacunábamos a los médicos públicos. Entonces, la verdad es que hemos venido trabajando de manera constante y creo que esto es algo que debemos de seguir haciendo. Esta rectoría, esta separación que me permite a mí tener un contacto con todos mis compañeros públicos y privados, también de la iniciativa privada, nos ha permitido aumentar la oferta, por supuesto, de esto. Desgraciadamente, todavía hoy día tenemos una gran limitante. Coprisjal, que es una agencia para la protección contra riesgos sanitarios, es una delegación, digamos, todavía en muchos casos de lo que es la COFEPRIS. O sea, la COFEPRIS federal es aún quien decide muchos de los procesos que tienen que darse. Y dentro de los procesos que no ha regionalizado y tiene total y absolutamente centralizados son los nuevos medicamentos. Es decir, hoy día todas las grandes carpetas que se tienen que mandar para la aceptación, para la validación, para la creación, para la autorización y las licencias sanitarias de nuevos fármacos tienen que pasar forzosamente por COFEPRIS, es decir, por la federación. Nosotros hemos aumentado la cantidad de acciones que podemos hacer en Coprisjal, es decir, en el estado de Jalisco, pero por supuesto nosotros seremos facilitadores de todas las acciones que permitan que sea más rápido el trámite con COFEPRIS, entendiendo que finalmente la decisión es federal. Chava, y con esta
Excelente pregunta que le hace César. Yo iba detectando algunas oportunidades, ¿no? En este marco como de querer encontrar o definir una política pública que trascienda sexenios para que realmente pueda permanecer pues en la ciudadanía, como nos decía César, ¿no? Y en Jalisco más allá de los partidos políticos. A mí me gustaría preguntarle, antes hablaba y detectábamos oportunidades con la data, ¿no? La información al final es poder y todo lo que podríamos hacer con la información cuando tenemos acceso a ello. Y me imagino que la política pública que surgió con los niños de diabetes, en medida se debió de haber, debió haber sido resultado de un acceso a una información a un detalle impresionante para detectar el problema y entonces poder atender el problema, ¿no? Que es lo más importante de la construcción de una política pública, ¿no? Hacia quién lo estás dirigiendo, cuál es el problema y cuáles son esos indicadores de conversión que realmente estamos atendiendo ese problema. Y yo pensaba, oye, se me ocurría como oportunidades, si pudiéramos potencializar o democratizar el acceso a la data a muchas más enfermedades, ¿no? Tanto de la mano de la prevención y de la educación del sistema de salud, como la detección temprana, ¿no? Y estos diagnósticos de los que hablábamos o a través de la data, ¿no? Entonces, me gustaría entender qué capacidades tenemos en Jalisco para acceder a la data. En el sector salud se tiene los recursos, ¿no? Para hacer ese levantamiento de información constante o cómo están capacitados los médicos para ir detectando toda esta información tan necesaria, tanto para el tema de prevención, el tema de diagnóstico, o sea, qué capacidades tenemos, tanto tecnológicas como de talento, para hacer uso de la data? Una y ya ahora esto termino, una de las cosas que más hemos ido detectando en todo este análisis y toda esta documentación que estamos haciendo, uno de los economistas de MIT decía que el problema no es la tecnología ni que realmente nos vaya a desplazar, sino cómo hacemos uso de la tecnología para potenciar nuestras necesidades, ¿no? Y aquí yo veía esa oportunidad con estos dos problemas que tenemos o estos dos retos que tenemos en materia de salud en Jalisco, ¿no? La detección del diagnóstico y luego una política pública con información que trascienda, ¿no? Decirte que tenemos hasta el momento políticas públicas que hoy son ley y eso es trascendente. O sea, el poder haber involucrado a los legisladores a que una política pública como la de el niños con diabetes Con mellitus diabetes. hoy sea ley, esto es un tema fundamental, ¿no? O sea, esto no va a terminar con nosotros, no se va a ir con nuestra administración, es una ley. Hoy ya Ujú. la ley mandata el manejo de los niños con diabetes tipo 1. Entonces, creo que lo primero es generar unas políticas públicas que después terminen, ¿no? De la mano de otro de los poderes, no el ejecutivo, sino el legislativo, en ley, que permita que realmente esto pueda trascender. Esto es desde el punto de vista de las políticas públicas. Tenemos la política pública también de niños con cáncer. Esta también ya se convirtió en ley. Hoy en Jalisco, por ley, los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a medicamentos, a diagnóstico, a tratamiento si tienen cáncer. Y estoy hablando de medicamentos, y estoy hablando de cirugía, y estoy hablando de radioterapia. Estoy hablando de tratamientos paliativos y curativos. Pero además, o sea, a estos niños, en esta política pública también de niños, niñas con cáncer, se entiende que no solo son enfermos, son niños, niñas y adolescentes que tienen que ir a la escuela, que tienen que desplazarse, que no viven en el hospital, y eso de alguna manera a través de esta política pública y la intersectorialidad con otras secretarías nos han permitido que los niños no sean trasladados de sus casas hacia el hospital por parte del gobierno de Jalisco, que puedan tener clases de acuerdo a su año el cual están tomando sus clases sin perder el año dentro de los hospitales, que puedan ser visitados por un grupo de enfermeras, ¿no? Para ver que los medicamentos que están prescritos estén siendo manejados de manera adecuada. Entonces, esto es importante. El trascender de políticas públicas a ley ha sido también un cambio paradigmático que solamente lo hemos visto en el estado de Jalisco. Por otro lado, es importante el avance que te decía. Nos tomó prácticamente 4 años y medio el poder llegar a la interconectividad y el poder llegar al SRS, o sea, al sistema de registro en salud. Los datos tienen que venir de la población,
porque son datos sensibles, son datos personales que no podemos compartir con nadie, son datos que las personas nos dan a nosotros. Entonces necesitamos un sistema robusto, un sistema de detección de expediente clínico que nos permita hacer el análisis de datos y que nos permita poder llevar a políticas públicas todos estos datos que apenas se están recolectando. Quiero decirte que nosotros arrancamos ya con la interconectividad y el SRS funcionando, más o menos en el segundo trimestre de este año, ya funcionando, y al momento llevamos ya 1.200.000 consultas capturadas en, ¿cómo se llama?, en el registro, ¿no? Que nos permite decirte que al momento estamos atendiendo y capturando 7,000 consultas diarias en el estado de Jalisco. El estado de México, que es un estado que ya también ha avanzado en ese sentido, está capturando 6,000. Es un estado con mayor población que nosotros, ¿no? Y está capturando 6,000 diarias, nosotros estamos capturando 7,000 diarias. Y en la medida en que nosotros avancemos a que las personas saquen su expediente en el sector salud, estaremos avanzando muchísimo más para poder tener este análisis de datos que tú nos dices, ¿no? Obviamente es fundamental para la toma de decisiones y es fundamental para la decisión de políticas públicas. Poder orientar políticas públicas no en base a gustos personales o a asesores cercanos, sino a necesidades de la población, es lo más importante. Y la otra es que esto nos va a permitir poder llegar a lo que comentábamos, desplazar finalmente el manejo de los pacientes por el manejo de la prevención de las comunidades y de la ciudadanía. Eso es lo que finalmente tenemos que llegar, y solo podremos llegar y acceder a eso en la medida que tengamos los datos de qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en la ciudadanía, de qué se están enfermando estas personas. Quiero decirte y darte un dato que creo que es importante. El último Coneval y el INEGI hicieron la pregunta el año pasado de qué porcentaje de la población tenía cobertura de salud. Al estado de Jalisco nos fue muy mal, pero nos fue muy mal porque la pregunta estuvo mal hecha. En el 2022 preguntaron, ¿tiene usted acceso al Seguro Popular? Cuando el Seguro Popular había desaparecido en el 2020. Segundo, le preguntaron a las personas, ¿tiene usted derecho al INSABI? Y desde el 2020 que desapareció el Seguro Popular, Jalisco definió de forma categórica que no se iba a afiliar a el INSABI. Por ende, obviamente, una gran cantidad de personas no decían que tenían acceso a algo tangible, algo realmente materializado, como era una cartilla de Seguro Popular. Nosotros estamos trabajando ya en el hecho de que queremos hacer cercano a las personas esto, y muy probablemente estaremos invitándolos a registrarse en el sector salud de Jalisco a fin de poder ir abriendo expedientes clínicos y que todas las personas sepan que tienen derecho, que tienen acceso a un sector salud que les va a brindar servicios de primero y segundo nivel de atención médica total y absolutamente gratuitos a todas las personas que no tengan seguridad social cubierta por IMSS, por ISSSTE, por CEBAR, SEDENA, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, secretario. Yo la verdad es que cubrí todas las preguntas que teníamos por aquí y creo que es muy importante que podamos contar con su visión para poder proyectar, ¿no?, y evidenciar en este documento que estamos trabajando tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad en donde podemos accionar y, como nos decía César, que podamos trascender más allá de los sexenios, ¿no? César, te dejo a ti despedirnos. No, muchas gracias, Katy. Bueno, pues no queda más que agradecer al secretario Fernando Petersen por este tiempo que nos ha dedicado y sobre todo su generosidad para compartir lo que está haciendo el gobierno del Estado a través de su secretaría en materia de salud. La salud, pues, es fundamental para el buen vivir, para el bienestar y para el desarrollo social de una comunidad. Jalisco lo está haciendo bien, lo está demostrando ante el mundo
que aquí, pues sí, está tratándose de atender los graves problemas que desafortunadamente la modernidad nos ha traído ya como parte de la cotidianidad. Ahora nos queda un gran reto. En este estudio que estamos haciendo de prospectiva, secretario, pretendemos en nuestra propuesta que entregaremos en las próximas semanas al Estado, pues definir una ruta a seguir para los próximos 20 años. Es simplemente una guía, una propuesta. No quiere decir que será el camino único que seguiremos. Es una alternativa que en este grupo, en Coincides, hemos estado analizando y profundizando. Trataremos de que se defina un camino que nos dé luz para sí ser líderes también en cuidados de la salud. Creemos que la Gran Guadalajara, Jalisco, la región occidente de este país, puede ser también un punto de referencia a nivel latinoamericano para que en muchos sectores podamos ser, sí, el faro que defina cómo se estará construyendo el futuro. Y en cuidados desde la salud queremos hacerlo y tú eres una pieza clave. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias, César. Gracias por la oportunidad y cuenten con nosotros siempre como unos aliados en la salud para el Estado de Jalisco. Muchísimas gracias. Así lo hemos sentido. Muy amables. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.